Disculpa, Javier. Vamos. Sí, Es que me tengo que marchar aquí. ¿Qué texto dices para luego verlo? sí, te lo muestro ya. Vamos al bloque 4 y es justo el tercero, el que dice How to write about routines or habitual actions. ¿Vale? La tercera entrada. ¿Cómo escribir acerca de rutina o acciones habituales? Ese es el que vamos a ver, ¿vale? Dentro de, como Vale, ya sabéis, del bloque 4 block 4, que es donde tenemos los textos y demás, ¿vale? Entonces, la tercera entrada, How to write about routines or habitual actions, pulso ahí, y directamente me lleva a un archivo donde hay pues una guía, etcétera. Vuelvo a decir una vez más, estas guías están preparadas para segundo de bachillerato, por eso son tan completas o en el sentido o tan detalladas. En nuestro caso, que nos piden 80 palabras, pues no hay que, digamos, hacer todo este despliegue. No es necesario hacer todo este despliegue que se hace aquí, pero al menos si os sirve, si no sabéis muy bien por dónde empezar o cómo afrontar la escritura, os dan una estructura y una guía de esto, ¿vale? Bueno, una de las posibilidades, aunque he de decir que no es la más común, de hecho, pensando, no recuerdo si de entre los que yo he revisado, pues hasta el 16 o el 15 por ahí, si alguna vez quiero recordar que no ha aparecido específicamente un texto sobre la rutina, es decir, que me diga, di lo que haces a diario, di lo que haces un lunes por la mañana o cosas así, ¿vale? Pero como aquí se trata de preparar para contingencias, pues vamos a verlo y demás, ¿no? Además, insisto que es un tipo de texto que a poco que hayamos estudiado inglés ya lo conocemos. Bueno, el texto es muy cómodo. ¿Qué estructura tiene? Bueno, si fueran textos más largos, pues lógicamente podríamos escribir más párrafos. Aquí se proponen, como es habitual, normalmente en otros tipos de textos se van a proponer como 4 párrafos. Pero bueno, la idea sería una introducción, describir las acciones habituales y cerrar el texto. Tan sencillo como eso. Introduction, la descripción de lo que haces y cerrar el texto con una conclusion, con una conclusión. Bueno, ¿qué podemos poner en la introducción? Pues lógicamente hay que presentar primero a la persona de la que vamos a hablar, que puede ser yo, puede ser otra persona, y dar brevemente pues, quién es, o qué hace, o dónde vive, es decir, como dice ahí, algo de información sobre la persona de la que vamos a hablar y vamos a contar su rutina, ¿no? Y podemos cerrar esa presentación diciendo, bueno, pues vamos a hablar de lo que hace el lunes por la mañana o de lo que hace los fines de semana. Es decir, qué momento o qué día, qué rutina diaria o semanal, aunque normalmente estos textos nos piden un día, es la que vamos a describir. ¿Vale? Con esa información podríamos empezar. Si queremos poner algo más, como dice ahí, bueno, pues puedes terminar el párrafo justificando por qué vas a hablar de esa situación, si te parece algo que sea importante, para que lo va a leer, ¿no? Pues, bueno, pues escribo, pues, porque se ha marchado y me gusta recordarlo. O es importante porque de esta manera vemos cómo alguien lleva a cabo, bueno, que eso normalmente yo creo que nosotros no lo vamos a necesitar. Es decir, que con esa información de quién estamos hablando y de cuál es la rutina de la que vamos a hablar es más que suficiente. ¿Vale? Luego, ya en la siguiente parte del texto, pues es como dice, description of the routine, ya hablar, ¿no? Bueno, pues a continuación, describir de manera ordenada y cronológica, esto es very important. Estamos hablando de que nos piden hacer o describir una rutina, una serie de acciones habituales que ocurren en una mañana, un día, etc. Entonces, es muy importante que se presente de manera ordenada y cronológica, es decir, que lo que ocurre primero, que lo que ocurre a continuación vaya después, y así sucesivamente, ¿vale? Esa es la idea de ordenada y cronológica. Es importante no solo por el tipo de texto, sino porque eso es lo que están esperando, en el caso de que tuviéramos que hacer un texto como este, eso es lo que están esperando o lo que está esperando el corrector. Que lo que le cuente se lo cuente de manera ordenada. Una cosa detrás de otra, ¿vale? Bueno, ya digo, en nuestro caso, con que habláramos de las acciones, es más de lo habitual, que acciones o estados sería suficiente, ¿no?
Si hubiera que decir más, pues algún tipo de comentario, ejemplos concretos de esas acciones, algún tipo de opinión, explicar por qué hace una cosa u otra, ¿vale? Pero bueno, ya digo, no creo que por las dimensiones de nuestro texto fuera necesario. Y por último, la conclusión. Y una forma de cerrar el texto es qué opinas sobre esa rutina. Pues crees que es aburrida, crees que está bien o no está bien. Y razona di un por qué. Bueno, pues me parece una rutina aburrida porque siempre hace lo mismo. O me parece que es una rutina entretenida o divertida porque pasa muchas cosas. Alguna cosa así. Es decir, una buena forma de cerrar el texto es dando una pequeñísima frase, ¿no? Una conclusión que podría ser, por ejemplo, como digo, una opinión sobre la rutina con una razón, ¿vale? Con eso terminaríamos y estaría suficiente. Y daría para 80 palabras y más, ¿vale? Recordad, siempre digo lo mismo cuando hablamos de los writing. 80 mínimo, nunca menos de 80, pero tampoco nunca más de 100 o 150. Lo que yo digo, las expectativas de que corrige. Nadie está esperando, ningún corrector, que el texto ocupe la mitad de un folio, porque eso serían 200 palabras. Pues no. Están esperando un texto en un tamaño más o menos medio. Recordar, insisto, que todos los profesores más o menos ya sabemos a primera vista si tenemos o no las palabras. Por debajo 80 mínimo y por arriba, recordad, no más de 100 o 150. No, no nos arriesgamos a eso. ¿Vale? Bueno. Vamos a leer rápidamente el texto modelo. Bueno, perdón, ya me estaba yo adelantando. Bueno, sugerencias de qué podemos, qué gramática, vocabulario podemos utilizar. Y antes de eso, que se me olvidaba. A ver, lo que yo os ofrezco aquí son sugerencias de modelo. No es el obligatorio, no es el único, no hay que hacerlo exactamente igual. Son modelos, como digo, por si no sé exactamente por dónde empezar o por dónde, o hacia dónde ir o cómo lo organizo, pues aquí tenéis mi sugerencia si estáis en esa situación. Bueno, lógicamente vais a tener que utilizar present simple, to be y have gone. Será lo más habitual. Adjetivos, lógicamente. Expresiones que indiquen frecuencia, como la pérdida de frecuencia, expresiones con every, las veces que ocurre algo, porque estamos hablando de una rutina, por lo cual es muy habitual eso. Recordad, si dais una opinión, la forma más sencilla es I think y una frase. I think y la frase completa. O bien, como dice al principio de un párrafo de una frase, seguido de coma, in my opinion, la rutina, tal, o I think this routine, o I think this day. Hemos dicho que es muy importante respetar el orden cronológico a la hora de contar las acciones habituales, ¿no? Lo que estoy describiendo. Bueno, pues para ello, para mejorar ese orden, ¿no? O para resaltar que estamos siendo ordenados y que estamos contando las cosas como ocurren, es bueno utilizar los llamados conectores de secuencia. Primero, first, después o luego, then. After that, también es después. Later, más tarde. Finally, cuando llegamos al final. Si es posible, es conveniente empezar a utilizar estos conectores de secuencia, insisto, porque estamos hablando de un orden, estamos describiendo una serie de acciones en un orden concreto. También podemos utilizar, por ejemplo, so, que significa de manera que, seguido de una frase, si hay algún tipo de explicación o de consecuencia de la que hablamos, o because, más una frase completa si hablamos de algún tipo de causa, ¿vale? Pero son muy importantes los conectores, en este caso, de secuencia. Pero como siempre digo, primero, no hay que utilizarlos todos, ni mucho menos. No hay que utilizar 40, no, los que nos vengan. Y si yo todavía me estoy peleando con la creación de un texto, con la redacción de un texto, centrad primero vuestra atención en eso, es decir, en crear una frase correcta y en crear una serie de frases que me cuenten a mí lo que me piden. Es decir, si yo todavía, pues eso, ¿no? Estoy, ya digo, desarrollando esta habilidad, esta capacidad de escribir, lo importante en este texto que es que escriba frases completas en el orden correcto, que me cuenten esa rutina. Que ya he superado esa fase o que me siento con seguridad, pues entonces yo te recomiendo
que utilices también conectores. ¿Sí? Pero lo fundamental, la base, insisto, si no lo tenemos todavía eso superado, es escribir una frase completa. Escribir frases completas, que es lo que compone el texto. Porque si yo llego al examen y hago el texto basándome en frases completas, así sea, como digo otras veces, frase punto, pero si es así, con siendo así, responde a lo que me piden, el texto va a estar bien, o sea, lo corregirá y correcto. Antes que obsesionarse con, pues tengo que utilizar tantos conectores, lo tengo que... No. La base del texto es frases juntas que responden a aquello que te preguntan o que te dicen que hables, de lo que te dicen que hables. ¿Vale? Ok, ahora sí, vamos a ver bueno, claro, el texto modelo que, como digo, es más amplio de lo que nosotros necesitamos. En el bloque 4 es la tercera entrada, la que dice That's about routines and habitual actions. Entonces empezaría el texto. Dice, Robert Smith is one of my best friends. He's 35 years old and he works as an electrician in a big factory in Manchester. He works a lot from Sunday to Friday, but on Sunday he does many other things. First, in the morning, ¿ve? ¿Quién es y qué rutina vamos a hablar? First, in the morning, he gets up at 9 and has a good breakfast, cereals, fruit, and coffee. After that, he takes a shower and he's ready to go out. Robert usually walks for some time and then he meets his friends about lunch. They can only meet on Saturdays because they are very busy working during the week, and thanks to these meetings, they are still friends. Later, Robert goes back home and sometimes he sleeps for a while or watches some TV. His favorite programs are reality shows like Big Brother. I think they are boring and disgusting, but he likes them. In the evening, he often visits his parents who live in a village near Robert's house and has dinner with them. But he goes back home soon because he goes to work very early. In my opinion, Robert's Saturdays are okay. He has some free time so he can relax after the long week working and does everything he likes. But I also think he should find a lot of interest because he's sometimes really low. Bueno, el backbone, es decir, la espina de los pegado, la columna vertebral, el texto es más o menos como hemos comentado, siguiendo ese esquema. Ok, pues ahora toca, ¿vale? Ahora la parte ya de práctica, la parte activa. Entonces lo que se os propone, os propongo es hacer un texto en el que contéis una rutina, un día habitual, que queráis, puede ser un weekday, un día entre semana, puede ser el weekend, como queráis, y que habléis, como digo, de esa rutina, de bien lo que hacéis vosotros, bien lo que hace otra persona, ¿no? durante ese día. ¿Vale? 80, 100, 150 y lo que vengo diciendo, bueno, lo hicimos también en el texto anterior, empezad también a medir el tiempo, ¿vale? Que empleáis en redactar el texto, completo, desde que el planificarlo, etcétera, hasta que ya hacéis la copia final. ¿Vale? Ok, pues paramos aquí y